Ok, hermanos, por favor, hazme un favor, abra sus Biblias en el libro de Gálatas. En el libro de Gálatas. Gálatas, capítulo 1. Bueno, pues vamos a comenzar un estudio versículo por versículo en este libro de Gálatas. Y el tema principal de este libro es la gracia de Dios. Si estás tomando notas, poner la gracia de Dios como el tema de este libro. Y antes que comenzamos a estudiar el libro, quiero tomar unos minutos para hablar acerca de la gracia. ¿Qué significa la gracia? ¿Alguien sabe lo que quiere decir la palabra gracia? Es una pregunta. Un favor no merecido. La palabra gracia quiere decir favor no merecido. Y la Biblia nos enseña que fuimos salvos por la gracia de Dios. La salvación es algo que no merecemos y es algo que no podemos ganar. Podemos tratar y tratar y tratar, pero es imposible. Nadie puede ganar la salvación en sus propias fuerzas. Y Dios nunca pidió, Dios nunca dijo tratar a ganar la salvación. Dios nunca dijo que si nosotros podemos comportarnos muy bien, tal vez podemos ganar la salvación. Dios nunca pidió eso de nosotros. La salvación es un don de Dios que nosotros no podemos ganar, sino que tenemos que recibirlo por fe. El evangelio de la gracia de Dios es muy sencillo. El evangelio es muy sencillo. Dice la palabra que todos somos pecadores. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos fallado a Dios. No hay ningún hombre justo en esta vida. No hay nadie que pueda parar delante de Dios y decir, yo soy justo o yo soy digno de la salvación. No hay ninguno. Dice la palabra que no hay ningún justo, no hay ningún digno. Todos hemos fallado y somos culpables delante de Dios. Y dice la palabra que el pago del pecado, ¿qué es el pago del pecado? La muerte. La Biblia es muy clara que todos somos pecadores y el pago del pecado es la muerte. Todos merecemos la muerte. Pero las buenas nuevas son que Jesús vino y murió sobre la cruz de Calvario por nuestros pecados. Y al tercer día Jesús resucitó, ¿verdad? Todos somos pecadores, el pago del pecado es la muerte y Jesús vino y Él murió por nosotros. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que creer en nuestro corazón y confesar con nuestra boca y seremos salvos. Dice la palabra en Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Que si creemos en el corazón y confesamos con nuestra boca, seremos salvos. Todo aquel que invocará el nombre del Señor será salvo. Y es algo hermoso la gracia de Dios. Y los resultados de la salvación es que la palabra dice que ahora ya tenemos paz con Dios. Por medio de la gracia de Dios, ya tenemos paz con Dios. También dice la palabra que no hay ninguna condenación. Si tú estás en Cristo Jesús, si tú estás salvo por la gracia de Dios, ya no hay ninguna condenación. ¿Cuántos dicen amén? Jesús fue condenado por nosotros.
Y también dice la palabra que nada puede separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús. Ya tenemos paz con Dios, no hay ninguna condenación, nada puede separarnos del amor de Dios. Eso es la gracia de Dios. Y el tema del libro que vamos a comenzar es exactamente eso, es la gracia de Dios, es el tema de este libro que vamos a comenzar a estudiar el día de hoy. Vamos a enfocar 100% durante este libro en la gracia de Dios. Y ojalá que tú y yo podamos experimentar una libertad nueva en nuestro caminar con Cristo. Porque muchas veces tenemos como base de nuestra experiencia con Dios nuestro propio caminar, cómo hacemos. Si estamos bien, sentimos bien. Y si estamos mal, pues sentimos mal con Dios. Y tenemos que entender que es por la gracia de Dios. Dios quiere relacionar contigo y conmigo por su gracia. No es tanto lo que yo hago o lo que no hago. Es por la gracia de Dios. Y tenemos que entender que estamos aceptados delante de Dios, no basado en nuestros esfuerzos humanos, pero en la obra que Jesús hizo por nosotros. Amén, hermanos. Somos aceptados. Y hoy vamos a estudiar, si Dios quiere, versículo 1 a 10 del libro de Gálatas. Y vamos a ver en esos versículos cuál fue la inspiración o la motivación por lo cual el apóstol Pablo escribió esta carta. Porque Pablo escribió la carta por una razón. Algo estaba sucediendo y Pablo sentía una urgencia a mandar una carta a las iglesias en Galacia por algo que estaba sucediendo. Pero no voy a decir qué estaba sucediendo hasta que llegamos allí. Pero vamos a comenzar en versículo 1. Dice así: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos. Y sabemos que el autor de este libro pues es nadie menos que el gran apóstol Pablo. Y sabemos que Pablo fue el autor de más que la mitad de los libros en el Nuevo Testamento. ¿Cuántos de ustedes saben cuántos libros hay en el Nuevo Testamento? 27. Y Pablo era el autor del libro de Romanos, de Primera y Segunda de Corintios, de Gálatas, de Efesios, de Filipenses, de Colosenses, de Primera y Segunda Tesalonicenses, Primera y Segunda Timoteo, Tito, Filemón, y es muy probable el libro de Hebreos. Casi 14 libros del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo era el autor. Pero no vamos a hablar mucho del apóstol Pablo hasta que llegamos al versículo 11. En versículo 11 y adelante ya vamos a ver la vida del Pablo antes que fue convertido a Cristo. Sabemos que era un líder religioso, un hombre persiguiendo la iglesia de Jesús. Y sabemos, y también vamos a hablar de su conversión. Pablo fue convertido a Jesús en un encuentro sobrenatural con Cristo. Tiene una visión de Jesús, cayó de su caballo. Y Jesús habló directamente a él y dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dijo él: ¿quién eres? Y dijo: soy Jesús de Nazaret, a quien tú estás persiguiendo. Y Pablo dijo: ¿qué quieres que yo haga? Y ya fue la vida después de su conversión. Pablo tiene una gran comisión a llevar el evangelio delante de los gentiles y delante de los reyes. Y Pablo tiene un gran llamado para servir al Señor. Pero una cosa que quiero notar en ese versículo 1 es que Pablo está dando su autoridad. Una vez más dijo así: Pablo, apóstol, no de los hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Mira, Pablo quiere confirmar su autoridad. Pablo dijo: mi llamado a ser apóstol
no llegó de ningún hombre, ni es para ningún hombre. Mi llamado a ser un apóstol llegó directamente de nuestro Señor Jesucristo. Y es por Dios el Padre. Pablo quiere decir con eso que el evangelio que él estaba compartiendo y la escritura que él está escribiendo tiene la autoridad de Dios atrás de eso. El evangelio que Pablo predicó y la carta que Pablo estaba escribiendo quiere decir desde el principio, fíjate, mi llamado como apóstol no llegó de ningún hombre ni es para ningún hombre. Mi llamado a ser apóstol llegó directamente de Jesús y es por la gloria de Dios. Y las cosas que estoy diciéndote no es en mi propia cuenta, ningún hombre. Dios me llamó. ¿Cuántos dicen amén? Y es muy importante por los que quieren servir a Jesús, al Señor, que sabemos que nuestro llamado vino de Dios. Es muy importante que sabemos que Dios me llamó a servir a Él. Mi llamado es de Dios, directamente del Señor, porque cuando tú sabes que su llamado a servir llegó directamente de Dios, no vas a rendir. Pasa lo que pasa. Yo he mirado con mis propios ojos, cuando hay personas que tienen un llamado directamente a Dios, ellos no rinden, ellos van la milla extra, ellos hacen lo que tienen que hacer y sufren. Tienen un llamado directamente a Dios. Es muy difícil pararlos, es muy difícil, aunque están desanimados, aunque pasa un chorro de cosas, pero ellos saben que mi llamado no vino del hombre, ni es por el hombre, mi llamado vino directamente de Dios, y como un llamado directamente de Dios, tenemos que seguir adelante cumpliendo nuestro llamado. Amén, hermanos. Si es de hombre, pues déjalo en cualquier minuto. Si su llamado es del hombre, ¿por qué perseverar? Pues es del hombre su llamado, y estás tal vez haciéndolo por el hombre y no debe de estar ahí. Pero si es de Dios, como dijo el apóstol Pablo, su llamado vino directamente de Dios y dijo, yo no estoy jugando un juego aquí. Mi llamado vino no del hombre ni por hombre, sino por Jesús y por el Padre. Y por eso Pablo dijo, puedo hablar con autoridad, puedo hablar con certeza. Lo que dijo a ustedes y lo que voy a decir, tengo la autoridad de Dios respaldándome, porque no estoy haciendo ningún juego. Es cosas sagradas que Dios me dio, ¿verdad? Mi llamado. Y los lectores, dice el versículo 2, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias, ¿de dónde? De Galacia. Mira, Pablo, después que Dios llamó a Pablo, y Pablo fue salvo por la gracia de Dios, Jesús nos dio una comisión directo a Pablo. Y Jesús dijo a Pablo que eres un instrumento mío escogido para llevar mi nombre delante de los gentiles y delante de reyes. Y Pablo tiene una gran comisión. Jesús salvó a Pablo por su gracia. Dios dio a Pablo una gran misión, una gran comisión. Y Pablo salió en 4 viajes misioneros. Era un apóstol por la voluntad de Dios, no por el hombre. Y salió en 4 viajes misioneros compartiendo la palabra de Dios. Y en su primer viaje misionero llegó a la región de Galacia. Y Pablo ahí comenzó a predicar el evangelio a la gente de Galacia, de la región de Galacia. Y muchos creyeron. Muchos recibieron por fe la salvación de la gracia de Dios y fueron convertidos al Señor. Y Dios comenzó una obra bella del Espíritu Santo. Dios derramó su Espíritu Santo sobre los creyentes y Dios estaba haciendo milagros entre los creyentes y era una obra maravillosa. Pablo mismo dijo, ustedes, ¿cómo recibieron el Espíritu por fe? El que hizo milagros entre ustedes, ¿cómo hicieron los milagros? Por fe. Era una increíble obra del Espíritu Santo, pero algo sucedió. Algo sucedió en la iglesia. Algo sucedió que era demasiado mal. Una cosa sucedió que estaba dañando la obra de Dios en las iglesias, en Galacia. Y por eso Pablo escribió esta carta con la urgencia de corregir un problema que estaba sucediendo. Y vamos a leer, Marco, ¿puedes? Versículo 3 a 5 para ver
lo que estaba sucediendo en este entonces. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para liberarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios Padre. Y 5. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mira, en la primera introducción, Pablo comenzó a hablar acerca de Jesucristo y lo que Jesús hizo por nosotros. No perdió ningún momento, fue directamente al grano y siempre cuando Pablo predicaba el Evangelio, Jesús estaba en el centro de su mensaje. Jesucristo siempre estaba en el centro del mensaje y Pablo siempre habló de Jesús y de lo que Jesús hizo por nosotros. Y aquí en versículo 3 o 4 dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Ahí está el mensaje principal, ¿verdad? Que Jesús dio su vida por nosotros. Porque todos hemos fallado contra Dios, todos. El pago del pecado es la muerte. Y Jesús vino dio a sí mismo por nuestros pecados. Amén. Ahora, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Una vez más, nuestra parte no es tan complicado. ¿Cuál es nuestra parte? Creer en nuestro corazón. Dice la palabra, creer. El hombre siempre quiere añadir cosas. Nosotros vivimos en un mundo que no van a pagar a ningún salario, ningún sueldo, si tú no trabajas primero. ¿Cierto o no? Y crecimos y nacimos en un mundo así. Si tú quieres un sueldo, un pago, tienes que trabajar primero para ganarlo. Y también nosotros tenemos esta mentalidad, igual con la salvación, que no es tan sencillo. Nosotros tenemos que ganarlo. Nosotros tenemos que mantenerlo. Nosotros tenemos que hacer cosas. Y verdaderamente lo que Dios está diciendo en el Evangelio es que ustedes todos son pecadores. El pago del pecado es la muerte, ¿verdad? Pero Cristo vino y murió por ti. Y tienes que creer en su corazón. Tienes que confesar con tu boca y serás salvo. ¿Ya? Y ya que creemos y recibimos, dice la palabra, siendo justificados por fe, ya tenemos paz con Dios. Dice la palabra que ya no hay ninguna condenación por los que están en Cristo Jesús. Dice la palabra que nada puede separarnos del amor de Dios que está en Cristo. Esas son las buenas nuevas que el apóstol Pablo siempre predicó. Pablo predicó que somos salvos por la gracia de Dios, porque Cristo dio a sí mismo por nosotros. Es un mensaje bello. Es un mensaje que no puede mejorar. Es un mensaje que el hombre no tiene que añadir. No debemos de tocarlo. Debemos de recibirlo y dar gracias a Dios por toda la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están dormidos? Es un evangelio, o sea, por eso se llama el evangelio, son las buenas nuevas. Las malas nuevas son esos, que todos somos pecadores y el pago del pecado es la muerte. Malas noticias. Las buenas noticias es que Cristo murió por nosotros. Y si creemos y confesamos, seamos salvos. ¿Tú crees que tienes que añadir algo a este mensaje? ¿Hay algo que estoy olvidando? Porque el hombre dice, sí. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros queremos añadir, nosotros queremos hacer algo. Y verdaderamente cuando comenzamos a hablar así, estás perdido. Porque Dios no arregla. La salvación es claramente por la gracia de Dios, mediante de la fe. La gracia de Dios tenemos que agarrarlo con la fe y recibirlo. No, pero ¿qué tiene que hacer yo? ¿Qué 10 mandamientos? 10, dame algo que tiene que... Y el hombre siempre quiere su lista. Dame una lista de cosas que tengo que hacer. Verdaderamente, y es lo que el hombre quiere, es que dime lo que tengo que hacer yo. Creer y recibir
No, dime algo más. Ok, guarda la ley. Ok, ya, gracias. Ya me dijiste, ya tengo que guardar la ley. Ya, yo puedo tratar de hacer eso. El hombre siempre quiere hacer su parte, quiere tratar, verdaderamente. Y verdaderamente, el hombre, el momento cuando añadimos algo al evangelio, ¿sabes qué estás haciendo? Contaminando algo que es tan puro, tan limpio y tan bello. Y el momento que el hombre quiere añadir algo al evangelio precioso, estás, how do you say perverting? Pervirtiendo. Algo que es limpio, algo que es puro, algo que es de Dios. Y el momento que el hombre quiere meter su mano sucio ahí y comenzar a jugar con este mensaje, ya es un mensaje contaminado, ya perdió la pureza del evangelio. Y eso fue el problema por lo cual Pablo tenía que escribir esta carta, porque la iglesia en Galacia comenzaron por la gracia de Dios y algo sucedió, que Pablo fue bien preocupado. Porque está tan preocupado. Porque ¿sabe por qué, hermanos? ¿Me oyes? Si alguien trató a ganar la salvación por sus propias fuerzas, era nadie menos que el apóstol Pablo. Nadie logró que él logró. Dijo Pablo, yo era fariseo de los fariseos, concerniente a la iglesia, era perseguidor de la iglesia. Pablo trató al alcanzar algo en su propia fuerza que nunca podía lograr. Y cuando Pablo entendía la gracia de Dios, dijo, todo lo que era basura. No me afectó, no me aprovechó nada de todo mi trabajo que logró. Ahora dijo Pablo, todo lo que era es como basura para tener Jesucristo. ¿Sabe cómo podemos tener Jesucristo? Por la gracia de Dios, nada más. Cuando tú dices, yo quiero tratar de hacer algo, Dios va a decir, está en tu cuenta. Y fíjate si estoy mintiendo. Y si tú dices, son opiniones tuyas, cuando terminamos el libro de Gálatas, tú vas a ser convencido de lo que estoy diciendo. Pero hay veces seamos religiosos y queremos imponer más cosas en gente que no debemos de poner. Yo creo que la gracia de Dios suelta el poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? La gracia de Dios, unos dicen, si tú enseñas la gracia de Dios al 100, como está en la Biblia, la gente va a comenzar a pecar. La gente va a comenzar a decir, es una licencia para pecar. Y Pablo mismo trató con el tema. Mismo dijo Pablo que la gracia de Dios, no entiendes la gracia de Dios. Se suelta un poder divino de Dios, que sea Dios obrando en nosotros. No nosotros tratando de agradar a Dios, sea Dios obrando en nosotros. Cuando tratamos con Dios, ¿cómo? Conforme a su gracia. Cuando decimos, yo voy a hacer mis devocionales, yo voy a orar, yo voy a ser entregado total al Señor. ¿Y cómo terminamos? Frustrados, decepcionados, deprimidos y con la cabeza agachado así, porque decimos, soy fracaso. ¿Cierto o no? ¿No has tratado eso? Yo he tratado eso. Pero cuando decimos, Él me ama tanto, tal y como soy, ¿no puedo añadir a eso? No. ¿No puedo quitar de eso? No. Él ama a ti como eres. Y después decimos, si tú me amas tanto, ahora yo quiero agradarte. No para alcanzar su favor, es porque tú me amas como soy. Con todas mis fallas que hizo hoy y ayer, tú sigues amándome, increíble. Y ya comenzamos a decir, ya no quiero fallarte. Pero el motivo no es a ganar el favor de Dios, el motivo es que tenemos el favor de Dios, ¿verdad? ¿Están conmigo, hermanos? Es hermoso. Ahora, ¿cuál fue el problema de que causó Pablo a mandar esta carta con mucha urgencia? Dice 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó a la gracia de Cristo para seguir un evangelio. ¿Qué evangelio? Pablo dijo, estoy verdaderamente maravillado que tan rápido, ya tenía la iglesia como 2-3 años plantada, y dijo Pablo, estoy verdaderamente maravillado que tan pronto
hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Man, ellos, los hermanos en Galacia, estuvieron dejando el evangelio de la gracia de Dios. Y cuando dejamos el evangelio de la gracia de Dios, estamos verdaderamente alejando del que nos llamó. ¿Quién nos llamó? Dios nos llamó. ¿Entienden lo que voy a decir? Cuando comenzamos a tratar, a relacionar con Dios en una manera que no es por su gracia, estamos verdaderamente separándonos de Él. Porque aquí dice bien claro: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó. No estás alejando de un concepto o una idea. Tú estás alejando de Dios. ¿Entiendes, hermanos, lo que quiere decir con eso? ¿O no? ¿Sí están despiertos todos? Cuando dejamos y comenzamos a movernos de la gracia, estamos verdaderamente alejándonos más y más de Dios. ¿Por qué? Porque Dios dice: voy a relacionar contigo solamente por mi gracia, no por tu fuerza humana. No por tu fuerza humana. Cuando tú comienzas a confiar más en su propia justicia, ya no voy a relacionar contigo. Tienes que venir y tienes que relacionar conmigo conforme a mi gracia, mi favor no merecido. Cuando tú comienzas a confiar en lo que tú mereces y su propia justicia, porque muchas veces hacemos eso. Si estoy leyendo bien, si estoy orando bien, si estoy hablando, evangelizando, ya sentimos dignos de Dios. Y cuando no hacemos, ya sentimos hasta condenados. Pero verdaderamente, dijo un hombre, estaba explicando este concepto el día sábado en la consejería en Ensenada, y dijo: hoy es el aniversario de mi esposa. Y él dijo: mi esposa me ama si compro algo por ella o no. Ella me ama. Si compro o no compro, no va a cambiar su amor por mí. Y dijo: eso tiene su lado malo, porque si compro un regalo bien caro, no va a afectar cómo me ama. Y dijo: pues tiene su malo lado, porque si compro algo grande no me va a amarme más. Pero es el mismo con Dios. Él nos ama por la gracia de Dios como somos. Y a veces la mente humana no puede entender eso, porque fuimos programados desde niños que no vas a tener si tú no obras, si tú no actúas, no vas a tener. Y Dios, verdaderamente, Dios nos llamó por su gracia, fuimos salvos por su gracia y tenemos que permanecer en su gracia. Porque esta iglesia comenzó en la gracia de Dios, pero dijo Pablo: estás alejando de Dios. Porque tú quieres relacionar con Dios, no por su gracia, y Dios va a decir más adelante que has caído de la gracia. El que quiere ser justificado por la ley, dijo: has caído de la gracia, y la muerte de Cristo no sirve nada para ti. Es algo peligroso, ¿no? A decir eso. Alguien que comenzó bien, pero terminó en su propia carne. Porque podemos llegar a Dios por la gracia y comenzó a olvidar de la gracia y comenzó a tratar a relacionar con Dios conforme a nuestras obras. Y cuando hacemos eso, ya estamos alejando más de aquel que nos llamó por su gracia, ¿verdad? Y Dios va a caminar contigo y Dios va a caminar conmigo siempre cuando mi fe está puesto en Él, mi confianza está puesto en Él. Dios va a relacionar conmigo y Dios va a caminar contigo siempre cuando tu fe está en Él. Por eso tomamos la Santa Comunión seguido.
para que no olvidamos el precio que fue pagado y la fe está basada en Cristo, no tanto en mí. ¿Sabe lo que estaba leyendo el otro día? Un comentario que me gusta mucho y no sé cómo voy a tratar de decirlo en español, pero dice así: si quieres que la gente hace más, okay, who can translate for me in a loud voice? Luis, please. It says in English, if you want people to do more, talk less about what they need to do, and talk more about what Jesus has done. And that was his quote. And when I read that, I thought about that. And he said, if you want people to do more, talk less about what they need to do. Talk more about what Jesus has done. And his conclusion is they'll do more. You understand that? In the human mind, it doesn't make sense. No, we have to say what you have to do, you have to do, you have to do, you have to do, you have to do. And that's our human thinking. Oh, I'm still going into English, huh? Y esa es nuestra manera de pensar humanamente, que tenemos que hacer. Por eso la iglesia comenzó bien, pero ya dijo Pablo, estoy maravillado que tan rápido, tan pronto, estás dejando el que nos llamó a la gracia a otro evangelio. ¿Cuál era el otro evangelio que Pablo estaba hablando? De versículo 7. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Los falsos maestros llegaron y estuvieron pervirtiendo el evangelio de la gracia de Dios. ¿Cómo estuvieron pervirtiendo el evangelio de la gracia de Dios? Diciendo a los creyentes que para ser salvo es por fe, pero también tienes que guardar la ley de Moisés. ¿Sí entiendes? La salvación es por fe, pero también tienes que guardar la ley de Moisés. Y nada más por enseñando eso, dijo Pablo, que están pervirtiendo la pureza del evangelio. ¿Estás conmigo? Te digo, siempre cuando el hombre quiere meter sus manos en la salvación por la gracia de Dios, el momento que el hombre quiere meter su mano ahí, ¿qué están haciendo? Contaminando algo que eres tan limpio, tan puro, tan hermoso, pero como raza humana siempre somos religiosos y queremos añadir al evangelio de la gracia cosas humanas. Dice, una compañía comenzó a vender una cosa para hacer pancakes. En el pancakes dice nada más echar agua para hacer pancakes con el polvo, y nadie compró. Pero cuando dice, ok, pues echar un huevo, ya la gente comenzó a comprar. Y la conclusión es que el hombre no cree que algo puede ser tan fácil, tiene que hacer algo más. Y así es con el evangelio. No puede ser tan sencillo, tienes que hacer algo más, tienes que dar tu parte, tienes que hacer. Y te digo, porque fíjate, si mi salvación depende en la fidelidad de Dios, es puro porque Dios es puro. Pero si mi salvación depende en mi fidelidad, ya está contaminado porque yo soy contaminado. El hombre es contaminado, somos sucios. Cada cosa que tocamos, contaminamos. ¿Verdad? Y así es. ¿Por qué está contaminado? Porque tú y yo, ¿cuántas veces fallamos en el día? Lo más que tú tratas, ok, tú oras 24 horas un día y dices, hoy voy a hacer todo bien, no voy a fallar, y vas a ver que antes del mediodía vas a fallar. Y vas a sentir condenado, pues, estoy tratando, estoy batallando y no puedo. Y a veces sentimos así, pues, ¿para qué? No vale la pena ser cristiano. Porque me siento más deprimido, más agüitado,
es porque tú estás tratando en tu propia fuerza a lograr aceptación delante de Dios en su propia fuerza, y en esta manera nunca vas a lograr, porque el hombre no puede lograr, y Dios está diciendo, yo nunca pidió a ti lograr, yo te digo que es por mi gracia. ¿Qué es gracia? ¿Favor qué? Si es favor no merecido, ¿qué está diciendo Dios? Tú no mereces y nunca vas a merecer. ¿Qué tengo que hacer? Recibirlo. Hoy estaba leyendo mi devocional y era bien bonito en el libro de Isaías. Y dice, vas a tomar profundamente de la salvación. Y vas a dar gracias a Dios. Y vas a alabar al Señor. Y vas a declarar sus obras a todo el mundo. Y cuando alguien sabe, wow, toma profundamente de la salvación y decir, pues no es de mí, es de Dios, soy salvo por la gracia de Dios, vas a comenzar a dar gracias a Dios todo el día. Gracias Señor que, falló, no merezco, tú me amas, gracias. Vas a comenzar a alabar al Señor y vas a comenzar a hablar con otros. Dios es hermoso, nos perdonó y Él nos ama tal y como somos y con nuestras fallas y errores y debilidades. Él sigue amándonos y vas a comenzar a hablar más de las maravillas de Dios. Como digo uno, si quiere que la gente hace más, habla menos de lo que tiene que hacer y habla más de lo que Cristo hizo. Y por resultado ellos van a hacer más. Van a querer vivir sagradamente. Porque dice, es la gracia de Dios que nos enseñe a vivir piadosamente en este mundo. No es la ley que nos enseña eso. La ley condena. Es la gracia de Dios que nos enseña. ¿Cuántos dicen amén? Y dice la palabra que es muy bien que nuestros corazones sean establecidos en gracia. En la gracia de Dios. No confiando en nuestra fuerza humana. Dice que no debemos de tener ninguna confianza en la carne. ¿Y sabe por qué estoy hablando tan, apasionado con este tema? Porque yo he tratado mi propia fuerza y siempre termino decepcionado. Siempre termino deprimido. Porque yo siempre tengo la misma conclusión. Soy fracaso como padre, como esposo, como pastor, como cristiano, como amigo. Ha fallado en tantas áreas de mi vida y siento como fracaso. Pero cuando yo digo, all right, soy fracaso, pero tú me amas. Tú me quieres. Tú estás por mí. Tú me amas. No puedo añadir comportándome muy bien y no voy a quitar portándome mal. Ok, ¿ustedes aman a sus hijos? ¿Cuándo? ¿Siempre cuando portan bien? Cuando sus hijos portan mal, ¿qué dicen? ¿No te quiero, no te amo? ¿Sí? Damos disciplina, es otro tema total. Pero el niño quiere ser tuyo, el niño quiere tuyo, bueno o malo es tuyo. Y tú amas a su hijo igual. Hay temas de disciplina, hay varios temas que podemos tocar, pero vamos a quedarnos enfocados ahorita en la salvación por la gracia de Dios, como es el tema, y vamos a mover a temas como vienen, ¿verdad? Ahora, vamos a terminar, pero ahorita no. 8 a 10, por favor, Marco. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Dijo Pablo, el evangelio ya fue dado una vez para siempre, como decía en el libro de Judas. El evangelio fue dado una vez para siempre. Ya no podemos cambiarlo, ya no podemos añadir y no podemos quitar. El momento que queremos añadir algo, ¿qué estamos haciendo? Pervertiendo algo puro. El momento que quieres quitar, ¿qué está haciendo? Pervertiendo algo puro. El hombre siempre quiere jugar con el evangelio. Hay iglesias que dicen, si tú no haces, y la gente pues están escuchando un evangelio no puro, sin mancha y limpia. Pero dijo Pablo, mas si aún nosotros, ¿quién son nosotros? Los apóstoles.
Aún si los apóstoles anunciaré otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea ¿qué? Anatema, maldito, cortado del pueblo. Dijo Pablo, si yo viene, o Pedro, o Santiago, o el apóstol Juan, o cualquier apóstol, si viene uno diciendo, hay cambios en el mensaje, ya no es por la gracia total, es por la gracia, pero también tú tienes que hacer su parte. Nuestra parte es creer, arrepentir y creer y recibir. Dios comienza a mover en maneras sobrenaturales cuando tratamos con Él así. Cuando yo vino a Cristo y recibió a Jesús, cuando tenía 20 años, voy a decir algo que el consejero me dijo. Y yo no voy a decir eso a nadie. Y no estoy muy de acuerdo con lo que él dijo. Pero ¿sabes lo que me dijo él? Yo digo, bro, a mí me gusta tomar mucho, me gustan las pachangas. ¿Y sabes lo que me dijo? Hazlo. Dios va a quitar todo eso de ti. Y yo me dijo, órale. Y salió tomando. Pero increíblemente, Dios quitó todo eso de mi vida. Y yo mismo, después yo digo a alguien, yo digo, qué mal consejería me dio este hombre. Yo quería ir a la iglesia a reportarlo con el pastor. ¿Cómo va a decir eso a mí? Y la persona, ¿sabe qué me dijo? Pues Dios quitó eso de ti, la vicio. Pues sí. ¿Dios quitó eso? Sí, Él me quitó. Pues no fue tan mal su consejo. Y yo digo, pues mirándolo así, tal vez no. Yo nunca voy a decir eso a nadie. Pero increíblemente es lo que pasa. Cuando llegamos a Cristo, Él comenzó a quitar muchas cosas. Él comenzó a purificarlos porque estamos tratando con Dios por su gracia. Pero ya que somos más maduros, ya somos más fariseos, ya comenzamos a decir, como las de Galacias, digo, para ustedes comenzaron bien, o en capítulo 3 dijo, ustedes comenzaron en el espíritu, ahora va a ser perfeccionado en la carne. Y te digo, para la mente humana suena muy mal lo que estoy diciendo. Pero también Pablo mismo dijo que unos van a tomar eso mal y van a decir que es una licencia para pecar. Porque unos van a decir, si es por gracia, pues ¿por qué no hacemos mucho maldad para que la gracia abunde? Dijo Pablo. Hay gente que van a tratar de aprovechar de cualquier cosa, ¿no? Pero hay personas que son sinceros y van a entender la gracia de Dios y van a caminar con Dios conforme a su gracia y van a ver el poder de Dios soltado en sus vidas. Y van a ver cosas cayendo al lado, malas palabras, groserías, vicios. Yo era grosero con mi vocabulario. Pero yo recuerdo cómo Dios comenzó a cambiar mi vocabulario. Yo tomaba y fue a tomar, pero cuando estaba tomando, yo mismo dije, eso ya no es mi vida. Algo pasó y ya no es de mí. Y tiró la cerveza. Y fumó y después yo dio cuenta que, ¿sabes qué? Ya. Y todas las cosas se fueron. Porque Dios estaba obrando en mí por su gracia. Pero te digo, ya llegó un momento cuando ya somos sabios y ya sabemos que ahora depende de mí, no tanto en Él. Y ya comenzamos a alejarnos más y más de Él. Pero dijo Pablo, si venimos nosotros o si viene un ángel del cielo. Imagina si tú estás dormido en la noche, escuchas un ruido en su recámara, despiertas y ves un ángel glorioso enfrente de ti. Y comienza a predicar un mensaje que no es lo que hemos escuchado. Dijo Pablo, si nosotros o si un ángel del cielo viene, que sea anatema, maldito. ¿Por qué? Porque el evangelio fue dada una sola vez y no va a cambiar. Dios no ha cambiado su mente en el siglo ¿qué? 20, desde el principio. Es lo mismo evangelio, el mismo mensaje, el mismo tratamiento. Y Dios va a tratar con nosotros en una sola manera por su gracia y no hay ninguna otra manera. Si tú tratas en su propia carne, ¿sabes lo que vas a encontrar? La mano de Dios así diciendo, no voy a tratar contigo así. Porque tus buenas obras son como trapos sucios. Y no voy a tratar contigo en esta manera. Ven por mi gracia, confía en mí, que eres salvo por mi gracia, y yo voy a tratar contigo en esta manera. Pero dijo Pablo, estoy maravillada que
tan rápido has alejado de Él que nos llamó por la gracia. Porque cuando tratamos en la carne, estamos alejando más y más de Dios, porque Él nos llamó a su gracia. ¿Cuántos dicen amén? Y dice que si viene un ángel, ¿verdad? Y dice que Satanás a veces viene como un ángel de luz. Y sabemos que la iglesia de los mormones, ¿cómo se llama el fundador de la iglesia de los mormones? José Smith dijo que un ángel que se llama Moroni apareció a él, y el ángel Moroni dio tablas de oro y lentes especiales que podía leerlos, y de ahí llegó el libro de los mormones. Y créeme, es un evangelio muy diferente que el evangelio que Pablo predicó, ¿verdad? Y dice Pablo, si viene un ángel de luz, un ángel viene predicando otro evangelio, no escucharlo. Y Joseph Smith escuchó aparentemente un ángel, quién sabe si no fue un demonio, porque dice que Satanás aparece como ángel de luz. Y pareció, yo creo, un demonio. Si pareció alguien, puede ser fabricado, pero si pareció un ángel, era un demonio, no era un ángel del Señor. Porque ese evangelio de los mormones compara con el evangelio que Pablo predicó, y es totalmente otro evangelio, y no tenemos que recibirlo ni seguir la enseñanza de los mormones. Pero una vez más, el evangelio nunca va a cambiar. Es el mismo ayer, hoy y para siempre. Es la salvación por la gracia de Dios, solo, sin mezcla, porque el momento que tú toques con este evangelio, vas a contaminarla y va a ser un mensaje perverso. Pero una vez más, recibimos un don de Dios, un regalo. La salvación es un don de Dios que nadie merece, pero este don puede transformar su vida 100%. ¿No hay alguien aquí que tiene una vida transformada? Porque yo paso ahí en drogado, levantó mi mano, pasó enfrente, recibió la gracia de Dios, y de entonces mi vida fue transformada. Dios me puso en otro curso, otro rumbo hasta el día de hoy. Y la gracia de Dios transforma vidas. Amén, hermanos. Tenemos que tener más valentía para predicar la gracia de Dios. No, pero si hablamos de la gracia de Dios, la gente va a hacer malas cosas. Es una mentalidad secular, humana, que piensa así. No es conforme a la Escritura, porque la palabra es muy clara. Somos salvos por gracia y no por obras, para que nadie pueda jactarse. Es un regalo de Dios que va a transformar su vida al 100. Si tú dices, yo he recibido la gracia de Dios, pero mi vida no está cambiada, créeme, tú nunca llegaste a Cristo. Tú nunca experimentaste la gracia de Dios, porque la gracia de Dios va a cambiar tu vida al 100. Tú vas a ser una nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas pasaron. ¿Y cuál es la evidencia que tú tienes un trato con Dios? Es una vida transformada. Esa es la evidencia. Si tú dices, yo soy salvo por la gracia, como un hombre bien borracho me dijo, hey, es por la gracia de Dios. Yo digo, no, hombre, tú no conoces la gracia de Dios. Porque si tú sabes la gracia de Dios, tú no vas a estar haciendo eso. La gracia tiene poder para cambiar pecadores, para transformarnos en gloria, más y más a la imagen de Jesús. La gracia suelta un poder divino. Pero yo también creo que hay cristianos hoy que no está caminando en el Espíritu, porque estás tratando en su propia carne agradar a Dios, y Dios no está obrando en eso. Dios está diciendo, no, ven como base, sabe una cosa, que estás aceptado como eres. No puedo añadir, no. No puedo quitar, no. Eres mío, es un favor que tú no mereces. ¿Crees eso? Ok, ya voy a comenzar a tratar contigo. ¿Quieres trabajar en su carne? Estás separando del que Él llamó. Dios no va a trabajar con nosotros. Y yo estoy convencido, como dijo Pablo en Romanos 7, yo quiero hacer el bien, pero hago lo mal, y lo que yo quiero hacer no hago, y hoy, ¿quién va a salvarme? ¿Recuerdas? Pero en el capítulo 8 dijo, pues gracias a Dios, Él encontró el poder del Espíritu. Y dijo, no hay ninguna condenación por los que están en Cristo Jesús, que camina no en la carne, en el Espíritu.
pero tiene que tener como base. Yo mismo estaba pensando, ¿cuál es la diferencia? ¿Ustedes ya quieren terminar o están bien? ¿Me das unos minutitos? Yo estaba pensando, ¿cuál es la diferencia entre cambiando por el Espíritu Santo o tratando en la carne? ¿Cómo sabemos si estamos en el Espíritu haciendo cambios o si estamos en la carne? Y es una buena pregunta. Si tú piensas y dices, ¿cómo sabemos si estoy en mi propia fuerza o si es el Espíritu de Dios? ¿Y sabe cuál fue mi conclusión de eso? El base. ¿En cuál base estás moviendo? ¿Estás moviendo en el base de la gracia de Dios, que soy aceptado, soy salvo, no voy a añadir ni voy a quitar, Dios me ama tal y como somos? Ya puedes comenzar a caminar en el Espíritu. Pero si tú dices, tengo que lograr el favor de Dios, ya vas a estar en la carne. Para mí, la diferencia es en su base de comienza. ¿En qué base estás trabajando? ¿Sobre la gracia de Dios y su aceptación en Cristo? 100%, o en su tratando de agradarlo con sus propias actividades religiosas. Porque yo he tratado eso, hermanos, y ¿sabe cómo terminamos? Es frustrante, la verdaderamente. Es como, ¿cómo se llama la arena? Que la más que tratas, la más que hundes. Quicksand. Lo más que tratamos, lo más que hundimos. Y tienes que salir de ahí y ponerte sobre la roca de la gracia de Dios y decir, gracias Señor que soy salvo, soy tuyo, tú me amas y no voy a añadir ni voy a quitar eso, estoy aceptado en ti al 100. Y de ahí, Señor, cámbiame, transfórmame, obra mi vida, enséñame. Y cuando haces mal vas a decir, Dios me ama tanto que no quiero ofenderlo. No vas a decir, ay, si yo hago eso, Él no va a amarme. ¿Sí entiendes la diferencia? ¿Sí entiendes la diferencia? Tienes que decir, no quiero hacerlo porque Él me ama. No es no quiero hacerlo porque quiero que Él me ama. Es la diferencia, creo, en cómo debemos de tratar con Dios y cómo Dios va a tratar con nosotros. Y Pablo dijo, estoy maravillado que es tan rápido estás dejando Él por tratando su propia fuerza guardar la ley. Tiene una apariencia religiosa, pero no hay ningún provecho. Ahora, terminando, ¿ok? Para que terminamos. Versículo 10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mira, el evangelio de la gracia de Dios es la verdad. No es una fábula, no es una mentira. Y Pablo dijo, hey, yo estoy predicando la verdad de Dios, como Jesús me enseñó. La gracia. Jesús salvó a Pablo, ¿cómo? ¿Con las obras? No, Pablo estaba siendo tan religioso que Jesús dijo, ¿por qué estás contra mí? Y Pablo puede decir, ¿cómo estoy contra ti? Contra Dios. Estoy haciendo todo eso por ti. Y Dios dijo, estás contra mí. Estás actuando de una manera contra mí. Y Pablo, cuando él encontró la gracia de Dios y la justificación por fe, no por obras, dijo Pablo, el evangelio que estoy predicando es la verdad de Dios. Y Pablo no, eso es para las, dice, busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Pablo dijo, yo no estoy tratando de agradar al hombre, no voy a predicar un mensaje que parece bien al hombre, porque verdaderamente el hombre gusta un mensaje que dice así, tú tienes que hacer, y parece más entregado, más celoso, más espiritual. Pero Dios, Pablo, yo no voy a tratar de agradar al hombre, yo voy a tratar de agradar a Dios. Y si es por la gracia de Dios, voy a predicar la gracia de Dios. ¿Por qué crees tú que Pablo sufrió tantas cosas? ¿Por qué crees tú que Pablo fue apedreado, golpeado y todo eso? Porque él predicó la gracia de Dios y no por la ley, no por obras, y fue maltratado y fue abusado. Pero Pablo no estaba tratando de agradar al hombre. Pablo quería agradar a Dios, compartiendo la verdad de Dios. ¿Y qué es la verdad de Dios? Que estamos aceptados en Cristo porque Cristo dio a sí mismo por nuestros pecados para liberarnos de este mundo corrupto. Amén, hermanos. Y no tiene que ver con nosotros. Hermanos, nada más quiero terminar animándote que tú y yo tenemos que asegurarnos que estamos relacionando con Dios conforme a su gracia
y no su rutina religiosa. ¿Qué estás diciendo? ¿Abandonar mi rutina religiosa? No, acércate más a Dios. Debes de hacer más cosas porque Cristo ama a ti. Eso debe ser su inspiración y su motivación a hacer lo que tú haces. ¿Okay? Porque a veces es una rutina religiosa que tratamos de mantener para estar bien con Dios. Y dijo Dios, tú estás bien conmigo porque Cristo murió por ti. Tú recibiste por fe las gracias de Dios y tú estás bien conmigo. Tú estás aceptado en el amado. Tú estás justificado por fe. Tú eres declarado justo delante de mí. Y tenemos que entender eso y comenzar a mover con esta base espiritual. ¿Verdad, hermanos? ¿Verdad, hermanos? Y si hacemos eso, estamos caminando más cerca a Dios. Hay más libertad. Porque Cristo vino para darnos libertad. Cristo vino para entregar su vida por nosotros. Él murió por nosotros para salvarnos. ¿Cuánto más que somos sus hijos? Si estuvimos sus enemigos y Él hizo tantas cosas, ¿cuánto más que somos sus hijos? Ya tenemos que crecer en la gracia de Dios. Tenemos que comenzamos en la gracia y tenemos que terminar en la gracia. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar. Pónganse de pie, hermanos, y vamos a orar.